Muy buenas tardes, aquí estamos iniciando nuestro live de emergenciasjurídicas.com. Estamos esperando que los usuarios que vayan a estar hoy presentes en nuestro live se vayan conectando. Hoy estamos empezando a las 5 de la tarde y como sabemos tenemos una invitada hoy muy especial, entonces estamos esperando que se unan a nuestro live y bienvenidos, pueden ir uniéndose. Bueno, vamos a darle oportunidad a las personas que se vayan uniendo, pues para poder hacer la presentación de nuestra invitada, para poder empezar hoy este tema tan importante sobre las mujeres y cómo defender sus derechos. Vamos a dar un minuto más para que la gente y nuestra comunidad vaya uniendo. Bueno, Carolina, buenas tardes. Creo que ya han llegado pues algunos usuarios, ya vamos llegando personas, van llegando personas. Entonces, bueno, les voy a contar que este live que tenemos hoy programado es un live que para nosotros, para Emergencias Jurídicas, es absolutamente importante. Es un tema que es muy sensible, muy delicado y también que necesitamos llevarlo a las mujeres de nuestra comunidad para que aprendan, aunque yo sé que ya muchas lo saben, pero para que tengan claras cuáles son sus derechos, qué pueden hacer ante una agresión, ante sentirse vulneradas en su integridad física o psicológica. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Carolina Citer Cortés, es periodista, es comunicadora social. Ella tiene estudios en Francia y en Colombia, tiene una amplia experiencia profesional en estos temas sobre la mujer, sobre su posición en nuestra sociedad, en cómo, desde su punto de vista, cómo ha evolucionado este tema sobre los derechos, y también ella es magíster en gerencia y práctica para el desarrollo de la Universidad de los Andes. Carolina, mil gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias por darnos un punto de vista diferente, pero que también nos lleva a entender el marco legal de nuestro país en este tema. Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Joana. Buenas tardes a todos y a todas. Pues gracias a Emergencias Jurídicas también pues por esta invitación. Yo sé que generalmente son abogados los que ocupan este espacio, así que agradezco aún más la oportunidad de poder hablar pues de un tema realmente apasionante, aunque realmente necesitaríamos como 100 lives para poder desarrollarlo de manera más profunda.
Como soy comunicadora social y periodista que ha trabajado pues en el ámbito social, yo quiero hablarles un poco como del panorama de la situación de las mujeres en Colombia, de manera no exhaustiva pues por el tiempo que tenemos ahora, pero sí como de manera de poder ir llevando este live hacia la parte legal y jurídica de la que les hablará Joana pues desde su conocimiento, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos y defenderlos. Digamos que tradicionalmente en el mundo y en Colombia, pues las mujeres habían sido como relegadas a roles de madres, de amas de casa, a trabajos de cuidados, como en un segundo plano de la sociedad, y poco a poco pues fueron naciendo los movimientos feministas que permitieron ganar esos espacios de igualdad y de equidad de género a través, entre otros, de la promulgación de leyes o del cambio de leyes. Por ejemplo, se nos dio pues el derecho a votar, el derecho al divorcio, la emancipación del esposo, del padre, que antes no existían. En Colombia, en nuestro país, para entrar más en lo nuestro, pues la cultura ha sido la de una sociedad patriarcal, con machismo, o sea, unos roles muy definidos, con violencia, con micromachismo, tanto en las acciones y en las relaciones cotidianas de hombres y mujeres, así como en la manera de representar esos roles de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, se piensa pues que las mujeres están destinadas a ser ama de casa, que no deben decir o hacer ciertas cosas para no dañar su imagen, o que los hombres no pueden llorar y siempre tienen que ser fuertes, como todos esos imaginarios que tenemos. Y justamente en nuestro país, esos imaginarios y esos estereotipos de género, que son justamente acerca de las características de los hombres y de las mujeres, pues han tenido connotaciones negativas en Colombia. Como les decía, las mujeres son débiles, los hombres son fuertes, las mujeres son más de letras y no son buenas para las matemáticas. Y todos esos imaginarios negativos han llevado o han sido perjudiciales para las mujeres y para su posibilidad de alcanzar su pleno potencial. Realmente todas esas normas socioculturales que tenemos impresas en nuestra mente, en nuestro país, esa división sexual del trabajo, las relaciones de poder que se han ido creando entre hombres y mujeres han, digamos que, limitado las opciones de las mujeres colombianas, han restringido de alguna manera sus derechos y han limitado su libertad y su autonomía, tanto a nivel económico como político, como social y físicamente también. Colombia, sin embargo, pues no todo es negativo, ha dado y está dando grandes avances a nivel legislativo, que es, digamos, la parte aquí que nos interesa para alcanzar esa igualdad de género, pero las leyes no son suficientes para que logremos esa igualdad de género, porque realmente lo que se necesita es un cambio de las mentalidades, como un cambio de chip en la manera de abordar las relaciones entre hombres y mujeres, entre imaginarnos esos roles de los hombres y las mujeres, y también una verdadera voluntad política para invertir, aquí valga la redundancia, en políticas públicas que aborden los diferentes frentes de este problema. Sí, me parece muy importante, Carolina, lo que estás diciendo y abordar este tema, pues que ya pues en Colombia sí ha habido un progreso y una evolución en la legislación, pero efectivamente vemos que todavía faltan muchas cosas y que para este momento en nuestra historia pues debería haber un avance mucho más significativo. Sobre todo, digamos que las normas están, pero también necesitamos que se vuelvan efectivas y que precisamente la administración sea pues eficaz en este tipo de situaciones y de necesidades de las mujeres. Lo más importante y lo que, digamos, Emergencias Jurídicas siempre ha querido resaltar y hacer campaña es de decirle a las mujeres que tienen que empoderarse, sacar fuerza para poder saber y llegar a esas acciones jurídicas, pero sin tener miedos, sin tener temores y saber que denunciar cualquier maltrato es lo correcto. Entonces, pues definitivamente abordar este tema legal es muy importante.
Continúa. Efectivamente, y eso hace parte justamente de ese cambio de mentalidades que necesitamos. Y en Colombia hay cambios, hay progresos en esas mentalidades porque pues tenemos acceso a mejor educación, a más información, a diferentes estilos de vida, pero desafortunadamente esas actitudes y pensamientos, costumbres machistas persisten en nuestra sociedad colombiana y siguen afectando a las mujeres desde su nacimiento hasta la vejez, porque pues por la situación de Colombia, porque toda esa desigualdad de género en Colombia está enmarcada, contrariamente a otros países, en otros obstáculos muy grandes, como los define el gobierno en los lineamientos de la política pública de nacional de equidad de género. Esos obstáculos pues son accesos a empleo decentes, dificultad para generar sus propios ingresos, poca participación en la política, desafortunadamente, problemas para acceso a la salud sexual y reproductiva y a educación de calidad, y algo pues de nuestro interés hoy pues son demoras injustificadas en la protección de sus derechos al interior mismo pues de las instancias competentes. Entonces pues justamente como en Colombia ha existido y sigue existiendo esa discriminación hacia las mujeres, pues el Estado ha desarrollado a lo largo de los años diferentes mecanismos jurídicos, no solo para sancionar o castigar esas conductas violentas o discriminatorias, sino también para desarrollar políticas públicas que permitan educar y generar esos cambios reales de los que hablamos. Colombia ha mejorado este marco legal para garantizar lo que se llaman los derechos humanos de las mujeres y esos derechos están establecidos desde la Constitución de 1991, donde se define entonces el derecho a la integridad corporal y autonomía, el derecho a trabajar, el derecho a salarios justos, a recibir una educación, el derecho a la no discriminación por sexo, igualdad a la familia, al divorcio, que es algo importante, condena la violencia en familia y una protección especial para las mujeres cabeza de hogar, que son numerosas en nuestro país. Pero a pesar de todo este marco legal, pues, que es fuerte, que es bueno, existen aún desafíos en Colombia y en el mundo en general para lograr esa igualdad planteada en las leyes, en las normas. Digamos que en teoría, y con lo que les estoy contando, hay un marco que protege a las mujeres y que nos dan los mismos derechos que los hombres. Existe una especie de, podríamos decir, de igualdad legal, pero en la práctica, si miramos, estamos lejos de esa igualdad real porque la situación de las mujeres en Colombia definitivamente no es tan alentadora, y la percepción que las mujeres colombianas tienen de la garantía de sus derechos tampoco es tan alentadora. En el 2017, un organismo que se llama WIN Mujeres hizo una encuesta y en Colombia, desafortunadamente, solo el 20% de las mujeres sienten que se les respetan sus derechos, comparado, por ejemplo, a un 93% de las mujeres en Canadá que sí consideran que se respetan sus derechos. Entonces vemos que son diferencias abismales y que todavía hay trabajo grande por hacer. Sí, mira que a mí me encanta de pronto hablar de cifras porque realmente esto es lo que nos contextualiza y también nos impacta ver que si el 20% solamente cree que están reconocidos sus derechos frente a países que piensan que el 93% pues es realmente impactante. Y lo que uno de mujer invita y piensa y dice, bueno, tenemos que todas, como lo he dicho y como lo hemos dicho siempre en emergencias jurídicas, no bajar la guardia, siempre estar atentas. Sé que como hay entidades administrativas que pues no dan confianza, pero de todas maneras hay que acudir a la ley, hay que acudir a las acciones jurídicas que se tienen a la mano porque sí existen y se pueden hacer y hay que acudir a ellos. No por desconocimiento se puede dejar de ir. Entonces se puede hacer de manera gratuita porque efectivamente hay servicios gratuitos, como también lo pueden hacer a través de una asesoría jurídica, que por supuesto Emergencias Jurídicas siempre estará ayudando a la mujer y en general a todas las personas que sufren este tipo de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces yo las invito a que denuncien. Ya vamos a hablar ahora, más adelante, del marco normativo, de cuáles son las entidades a las cuales se pueden acudir, de qué tipo de violencia existe en nuestro país.
Entonces, bueno, continúa Carolina, gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues eso que está diciendo Joana es muy importante, digamos que saltar el paso y digamos que también uno de los problemas en Colombia es que el acceso a esa igualdad, a pesar pues de ese marco legal tan fuerte, es que la igualdad depende mucho de las diferentes realidades en las que viven las mujeres de Colombia. Las mujeres no enfrentan los mismos niveles de desigualdad porque no es lo mismo ser una mujer que vive en una zona rural del Chocó que ser una mujer de estrato alto en alguna ciudad de Colombia. No debería ser así, porque pues desde la Constitución todos somos iguales, pero es que yo diría que no hay una sola Colombia, sino que hay múltiples Colombias y esas diferencias sociales desafortunadamente pueden llegar a ser una gran diferencia para que las mujeres puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos. Entonces, la invitación que hacía Joana de igual acceder y saltar, dar el primer paso es muy importante. La evidencia que tenemos en Colombia demuestra, como les decía, que igual los desafíos persisten y ser mujer y sobre todo niña en Colombia no es fácil. Aunque las mujeres son mayoría, son 51,2% de mujeres y 48,8% de hombres, hay 14 millones de hogares y más de 6 millones, o sea, más del 40% tienen al frente una mujer, o sea, son cifras importantes. Yo no los quiero pues abrumar con tanta cifra porque a veces se pierde uno, pero sí le quiero dar algunas impactantes, como decía Joana, para poder representar como la dimensión de la situación. Por ejemplo, en cuanto a violencia intrafamiliar y sexuales, las mujeres, niñas y adolescentes son las más vulnerables. Y según un estudio del Ministerio de Salud y Protección Social en el 2015, de las mujeres entre los 13 y los 49 años, que han estado o aún están en una relación de pareja, casi el 24% ha sufrido intimidación por parte de su pareja. 40% ha sufrido subvaloración por parte de su pareja. 58% han sufrido acciones de control sobre su pareja y el 31% han sido víctimas, esto es importante porque a veces no se reconoce tanto, violencia económica y patrimonial por parte de su pareja. O sea, muchas veces se resaltan eso, la violencia sexual, el maltrato físico, pero la violencia económica y patrimonial es bastante importante. Joana nos comentará más adelante y eso es un freno para la igualdad porque, digamos, es un poder tener, digamos, el poder económico. Entonces, de acuerdo también a la DIGIN en el 2018, cada 2 días y medio, estas cifras son bastante fuertes, una mujer fue asesinada por su pareja o por su expareja. Y ese mismo año, más de 17,000 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Eso quiere decir que cada 31 minutos una hija, una madre, una suegra, una esposa fue agredida. Y si uno mira las cifras en parejas, ahí esa cifra aumenta y es una cada 12 minutos fue agredida por su pareja. Y en cuanto a violencia sexual, ese mismo año, cada 23 minutos, una mujer fue agredida sexualmente. Y lo más triste de todo eso es que el 50% de las veces el agresor fue un familiar y el 76% de las veces la vivienda fue el lugar donde se presentaron los hechos. O sea que las mujeres no están en seguridad ni en su propia casa. Y otro punto para terminar con las cifras es que también cada 30 minutos una mujer fue agredida emocionalmente por su pareja, que eso también son aspectos del maltrato que no se visualizan tanto. Y como les contaba anteriormente, si uno mira esas cifras, dependiendo del estrato alto o bajo de la zona donde vive, si es en una ciudad, si es zona rural, pues
hay diferencias muy abismales también, porque pues las mujeres con menor autonomía económica y con menor educación, pues tienden a estar más expuestas a la violencia. Además que esas cifras que yo les estoy dando, pues son las cifras que están registradas, son las cifras que pues hay un seguimiento y que están las denuncias, pero se estima que son mucho más, obviamente, los casos, porque, como decía Joana, muchas mujeres no denuncian por miedo a su agresor, por lo que les contaba anteriormente, 50% de las veces es un familiar y muchas veces viven con la persona que las agrede, porque a veces el sistema para denunciar no es tan amigable, o porque se revictimiza a la víctima, porque los trámites pueden ser largos y complicados, y muchas veces también, desafortunadamente, por falta, de información y de conocimiento de esos mecanismos legales que existen y de las rutas que existen. Por esto estos espacios son importantes para darlos a conocer. Sí, la verdad es que cuando hablabas tú de pues, la violencia también patrimonial o económica en emergencias jurídicas, precisamente nos han llegado consultas y mucho sobre este tema, porque fíjate que a pesar de que la mujer trabaja, genera sus ingresos, también genera ingresos para el hogar, entonces ahora resulta que existe esta violencia patrimonial y voy a traer un ejemplo de un caso que tenemos, y es una mujer que pertenece es miembro de la policía, y ella tenía acceso a un subsidio para comprar un inmueble, pero era por ella. Y resulta que su esposo, a pesar de que ellos ya no convivían juntos, que ya, digamos, como pareja no eran, él fue y reclamó ese subsidio y compró un apartamento para él, y ella no tiene dónde vivir, está viviendo, gastando arriendos, en fin. Entonces, a lo que quiero llegar con este ejemplo muy rápido es a mostrarles cómo existe esta violencia, y que a pesar de que tal vez no entra siempre en lo notorio, en la física, pero de todas maneras es una situación muy complicada para las mujeres, y que hay la solución, hay la vía jurídica, pueden acabar con esa situación y salir adelante. Entonces, por eso no les puede dar miedo, ni tienen que sentir temor que están haciendo algo mal o algo ilegal, porque precisamente lo legal es denunciar, y lo legal es poner en conocimiento a las autoridades administrativas. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, nuevamente, las invitamos a que no se resignen, porque si hay vías, hay soluciones. Entonces, no hay que resignarse, y como mujeres que somos fuertes, que somos todas trabajadoras, que somos las que administramos el hogar, pues precisamente esa fuerza hay que utilizarla en este tipo de situaciones, porque hay que ayudar a que estas cifras que acabas de mencionar, que son muy fuertes, precisamente se disminuya, y nosotras podamos ya estar en otra situación y en otro escenario completamente diferente. Exacto, la idea pues es ir cerrando esas brechas que se llaman las brechas de género, pues que son todas esas desigualdades. Y para poner otro ejemplo, pues en el tema, digamos, laboral, en el mercado laboral colombiano tampoco estamos con ventaja, porque pues no solo los salarios no son los mismos, sino que también las tasas de desempleo pues dicen mucho. Digamos que en el 2019 había 8,2% de hombres desempleados y 13,6% de mujeres. Entonces, digamos que ahí se ven esas disparidades. Y en el país, paradójicamente, quienes se gradúan de educación superior son el 54% de mujeres, o sea, se gradúan más mujeres de educación superior. Sin embargo, con la misma formación y cuando ocupan los mismos cargos que los hombres, las mujeres en promedio reciben 18% menos de salario. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que en promedio una mujer recibe 88 pesos por cada 100 pesos que recibe un hombre. Y si uno va a los estratos, digamos, a los niveles educativos más bajos, esa brecha crece y son 63 pesos para una mujer versus 100 pesos que reciben los hombres. O sea, una desigualdad bastante grande, y pues esas cifras son relevantes porque, como lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues hay una correlación muy dramática, como decíamos, también entre la violencia de género y pues la autonomía económica, porque pues
pues muchas mujeres a veces no pueden salir de esas situaciones de violencia o de maltrato, pues porque no tienen los medios económicos para hacerlo. Ok, bueno, después de escucharte y también quiero decirte que para nosotros, para Emergencias Jurídicas, es muy importante escuchar este punto de vista social de la experiencia de ver cómo funciona realmente la mujer en Colombia. Cuéntanos, Carolina, ¿cuál sería para ti o qué posibles soluciones tú ves para nosotras las mujeres? Pues mira, lo que llaman las teorías del desarrollo, pues han demostrado que darle una igualdad real a las mujeres pues es lo que permite lograr sociedades pacíficas, democráticas, prósperas y sostenibles. O sea, si no se tiene en cuenta a la mitad de la población de un país, porque pues realmente es la mitad, un poquito más en Colombia, pues no vamos a poder despegar realmente como país y como sociedad, porque se está subutilizando talento, fuerza, entonces se tiene que llegar a esa igualdad. Y pues yo creo que como soluciones y en ese sentido, pues hay que promover relaciones igualitarias desde la más temprana edad para que, digamos, desde chiquitos los niños y las niñas crezcan y aprendan en entornos que promueven el reconocimiento de la diferencia, de la diversidad y que vean al otro como un igual que merece respeto. Eso es muy importante desde chiquitos, que no solo enseñarle a las niñas sus deberes, sino también enseñarle a los niños su rol dentro de esa igualdad, esas nuevas masculinidades que llaman ahora. Y también es importante que todos nosotros, los padres, las madres, las familias, las instituciones, la comunidad en general, pues apliquen nuevas herramientas para ese cambio de mentalidad que les hablaba anteriormente, para transformar esos estereotipos y esos imaginarios de género y esas normas que mencioné al inicio, pues que digamos son la base de la violencia, de la discriminación de género. Y pues cosas básicas para lograr esa igualdad en un país como Colombia y en general en el mundo, lo que nos han logrado pues es garantizar, por ejemplo, servicios públicos accesibles y de calidad y sobre todo acceso a la atención de salud en salud reproductiva, que o sea, que las mujeres puedan decidir si quieren o no tener hijos. En mi experiencia trabajando en una ONG internacional, por ejemplo, yo veía en las comunidades desfavorecidas de Cartagena, fuera de las bellas murallas y del glamour que uno ve de Cartagena, hay comunidades a menos de una hora del centro histórico donde no hay agua y donde no hay luz y viven a 30 grados todo el año. Entonces, ¿cómo una mujer o un ser humano en general va a poder salir adelante, estudiar adecuadamente y en esas condiciones? Entonces, digamos que esas son cosas base y que definitivamente pues en Colombia todavía hay camino también por recorrer. El acceso de las mujeres al ingreso propio, como ya lo hemos hablado, es muy importante porque el control sobre los recursos económicos pues coloca a las mujeres en una posición más igualitaria frente a los hombres en sus relaciones íntimas y pues le da un poder de negociación a las mujeres en la familia y pues le permite abandonar una relación insatisfactoria en el caso que así lo quieran. Otra solución vital pues es garantizar educación de calidad para niños y niñas en todos los ámbitos, brindar también herramientas para desarrollar el liderazgo de las mujeres que salgan adelante, que también se involucren más en la política, aplicar las leyes que hemos venido diciendo que existen y que están ahí, pero que desafortunadamente solo como en la teoría y no en la práctica. Y finalmente, pues una voluntad real de la sociedad para cambiar, que las empresas, por ejemplo, pues le paguen lo mismo a una mujer por hacer el mismo trabajo del hombre. O sea, son todas como esas voluntades individuales también. Yo diría que estos son algunas pues de las soluciones que se deberían desarrollar en Colombia para lograr esa igualdad de género, pero pues esto demanda tiempo y compromiso de todos, entonces pues el camino todavía es largo y con con este panorama que vimos pues sí, todavía nos falta, pero hemos avanzado
y a través de mensajes como estos, ojalá podamos cambiar un poco esas cifras para que las mujeres puedan hacer valer sus derechos. Y pues yo creo que le voy a dejar la palabra a Joana para que justamente les cuente cuáles son esas rutas y cómo defender y hacer valer sus derechos como mujer. Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias por la información, por tu intervención y por todo lo que nos has dicho, porque creo que esto es una información absolutamente importante para contextualizar a todas las mujeres y para darnos cuenta de la situación en la que estamos, ¿sí? Digamos que frente al marco legal y frente a la ruta jurídica, pues como tú bien dices, existen las normas, existen las formas, pero desafortunadamente pues la eficacia siempre está corta frente precisamente a esas normas que están ahí. El marco legal en Colombia, lo principal es que el Estado es quien debe garantizar los derechos de la mujer, es quien debe velar porque también se le respeten dentro de una sociedad, dentro de un núcleo familiar. Él es el encargado. Está la ley 1257 de 2008, que define lo que es la violencia contra la mujer en su artículo segundo. Y me voy a permitir leerlo para encontrar 4 elementos que quiero hacer valer ahí. Dice, se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad en cualquier ámbito. Aquí lo que podemos ver de esta definición es que hay diferentes tipos de agresiones o daños contra la mujer. Está el físico, está el sexual, que son, digamos, los que todas de alguna manera escuchamos, conocemos. Está el psicológico y también está el patrimonial. Yo quiero hablar un poquito del psicológico porque es un daño que no es tan evidente normalmente, pero que puede llegar a un daño físico. Entonces, mi llamado es que las mujeres que sufran de este tipo de condición, pues que sepan que están siendo humilladas, subestimadas, que no son valoradas, que además en contra de su voluntad, pues tienen que a veces realizar actos que no están de acuerdo. Eso también se puede denunciar y también hay mecanismos para poder tratar de poner esto en conocimiento de las autoridades, ¿sí? Existe la Secretaría Distrital de la Mujer y hay una línea de atención para este tipo de situaciones, que es la 155. Igual nosotros vamos a poner una información, un post en nuestras redes contando todas estas rutas de las que estamos hablando, dándoles la información concreta para que las tengan a la mano y sepan a dónde acudir en un momento. Qué buena iniciativa. Entonces, digamos que y hablamos también de la violencia o el maltrato que se genera en un daño patrimonial, que era el que hablábamos antes, que es, digamos, varios de los casos que nos llegan, y es el miedo a no saber qué hacer, porque está la familia, están los hijos, está el temor a acabar el hogar. Entonces es una situación compleja que requiere no solamente de acciones jurídicas, sino también de un acompañamiento tal vez psicológico para poder llevar y tomar decisiones, pero definitivamente hay que tomar el camino de la determinación para poder buscar las acciones jurídicas que están a la mano, porque están. Correcto. Bueno, tenemos las casas de justicia, tenemos digamos que lo principal que habría que hablar frente a las agresiones físicas, pues es poner una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. También están las comisarias de familia, los defensores de familia, y podemos hablar también de otras situaciones que se nos han presentado en los casos que nos han comentado, y es el acoso laboral que sufren las mujeres también, y que por miedo a perder su empleo, que el jefe, que va a pasar, que sí, entonces también las invitamos a que esto hay que denunciarlo y existen los mecanismos y las vías para hacerlo. Entonces, las leyes están y estamos debidamente protegidas, pero hay que saber cómo aplicarlas, a dónde ir. Así estemos en zonas alejadas a las ciudades principales, en zonas rurales, nosotras como mujeres tenemos que tomar la decisión de denunciar en las entidades que existan, en las más cercanas. O sea, nombro algunas de las que hay, pero normalmente en todos los sitios, ya sean rurales o
o ciudades pues que no son, que son digamos medias, pero de todas maneras siempre va a existir entidades donde apoyen a la mujer, solamente es buscar, solamente es preguntar. Entonces digamos que a pesar de que no hay confianza, pero hay que hacerlo porque si no lo hacemos, pues estaríamos en una situación mucho peor. Y la idea es defender nuestros derechos y luchar porque precisamente ellos se respeten. ¿Qué más les puedo contar? Ya les nombré, sí. Bueno, entonces, después de esto que hablamos, Carolina, a mí me gustaría proponer a nuestros usuarios que, por favor, nos hagan, si quieren preguntas, si tienen dudas frente a este tema, si quieren saber algo en específico, pues aquí estamos las dos para poder responder esas preguntas y para ayudarlos a resolver algunas dudas que tengan frente a este tema. Entonces vamos de pronto a darle un tiempito a nuestra comunidad para que hagan preguntas e invitarlas a que si nos están escuchando también aprovechen este espacio para preguntar cualquier situación por la que estén pasando de las que estamos hablando. Sí, es importante también mientras de pronto llegan preguntas, pues también hay muchas ONGs, muchos organismos de la sociedad civil que también trabajan por los derechos de la mujer, que pueden también dar, digamos, información o pueden apoyar en ciertos casos, pues porque como decíamos, a veces, pues digamos que el poder económico restringe la libertad de las mujeres, pero pues siempre se pueden encontrar ayudas en las alcaldías también, están como decías acá en la alcaldía de Bogotá, hay entidades específicas. A las estaciones de policía también. Exactamente. Pueden acudir. Es decir, hay muchos sitios para ir. Ahora sí, también quería decirles que puede pasar que tengan un proceso en cualquier entidad administrativa o ante un juez de familia o bueno, y digamos que por también me imagino yo tantas denuncias que se deben presentar porque pues desafortunadamente estamos en un país y en una sociedad donde pues hay un machismo predominante. De todas maneras sí existen acciones para que estas entidades también respondan y también contesten pues, en qué estado está el proceso, en qué situación se encuentran, qué procedimientos se han surtido, en fin. Entonces también hay acciones como el derecho de petición, por ejemplo, o hasta una acción de tutela para que también procedan ellos a responder y también es una forma de hacer valer nuestros derechos. Bueno, ya aquí nos están llegando preguntas, entonces tenemos una pregunta de una usuaria que se llama Diana Santana. Dada la inequidad existente y la crisis económica y laboral actual, ¿cómo pueden las mujeres de más bajos recursos encontrar algún apoyo de base que les permita retomar el empleo? Bueno, no sé, Carolina, si tú quieras hablar a responder esa pregunta o pues la vamos respondiendo las dos. La vamos respondiendo, si quieres, empieza. Bueno, realmente, como hablábamos sobre las mujeres que de pronto están en unas condiciones de desigualdad, yo las invito a que tomemos ejemplo de algunas mujeres que, por ejemplo, son cabezas de familia y son cabezas de hogar que tienen que actuar como madre y padre. Y sin embargo, conocemos de muchos casos, porque también son personas que nos han consultado, que ellas mismas ponen su negocio en su casa. Entonces, mientras cuidan sus hijos, ponen su negocio de venta de algún producto. Bueno, las mujeres en Colombia somos trabajadoras y también buscamos cómo solventar y generar nuestros ingresos. Obviamente, lo que le podríamos recomendar a Diana es que ella trate de buscar en el trabajo, bueno, el gobierno también tiene muchas bolsas de empleo que puede generar ayuda precisamente a las mujeres que necesitan tener recursos para poder solventar pues la educación de sus hijos o la manutención de sus hijos. Y también las invito a que pues acudan a las entidades para poder denunciar o poder pedir que el papá de los niños, si no viven con ellas y no responden por ellos, los menores, pues las invito también a que inicien los procesos de alimentos para que de alguna manera también ellos se hagan responsables de de todo lo que sus hijos necesitan, porque pues también conocemos de muchos casos de padres
que pues no responden por sus hijos y hay que denunciarlos e iniciar procesos tanto penales como civiles por esta situación. Entonces, yo creo que hay que tomar fuerza para poder salir adelante. No sé, Carolina, tú qué más quieras comentar. Sí, pues gracias a Diana por la pregunta y también digamos que el mercado laboral, como les comentaba anteriormente, pues también es desigual para las mujeres, también por, digamos, nuestra condición de madres. Afortunadamente muchas empresas prefieren contratar a un hombre versus a una mujer porque la posibilidad de quedar embarazada, de tener que pagar la licencia, a veces desafortunadamente es una realidad, es un freno para el empleo. Pero para retomar el empleo, que era la pregunta puntual de Diana, en lo que yo vi, por ejemplo, en mi trabajo en el sector social, ¿qué se hacía para ayudar a las mujeres? Pues la base siempre es la educación y la formación, era darle a esas mujeres las herramientas para encontrar, digamos, la manera de emplearse. Entonces, digamos que en lo que yo veía en las comunidades desfavorecidas era siempre llegar con eso, con formación, con educación, para poderles dar ese poder económico. Entonces, yo creo que una de las soluciones es eso, que esas mujeres que quieren volver a emplearse es buscar nuevas desarrollar nuevas capacidades y hay muchas organizaciones que hacen eso, o por ejemplo el SENA que da cursos virtuales, digamos, capacitarse y aprender y educarse es una de las digamos, salidas para, yo creo, retomar el empleo. Sí, correcto. Mira que quería comentarle a Diana que hay una consejería, se llama Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Esta se basa como en diferentes ejes, pero de los principales ejes que tiene, pues está precisamente estrategias para ayudar a las mujeres en todos estos aspectos y en todas estas necesidades que van surgiendo, como precisamente cómo ayudarla a buscar empleo y cómo volverse, pues también ayudar a que sea sostenible la situación de las mujeres que están con bajos recursos. Entonces también sería interesante, Diana, que pudieras acudir a estas entidades. Sin embargo, si quieres, nosotros como pues tenemos una lista, también te las podemos mandar como un mensaje a tu cuenta de Facebook para que tú tengas la información completa de pronto a dónde debes ir, que un poco más, ¿no? De direcciones y más puntual de direcciones, de páginas de internet donde puedes acudir, pero sí, la idea es generarte esta información más puntual. Entonces tenemos otra pregunta. Si tengo una familiar expuesta a acoso laboral, pero ella por miedo de perder el trabajo no quiere denunciar, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Pues como hemos hablado, necesariamente hay que poner en conocimiento esta situación, porque tenemos casos donde precisamente por no ponerlo en conocimiento a tiempo, la situación de un jefe que haga este tipo de cosas o cualquier compañero de la oficina que obviamente esté en un nivel tal vez más alto a nivel jerárquico de su trabajo, pues entonces si no se hace de esta manera, si no se pone en conocimiento, seguramente va a seguir pasando porque normalmente pasa así. Eso, qué pena, te quiero interrumpir antes de que de pronto se me pierda la idea. Eso que estás diciendo es muy importante y se ha visto que ahora en el mundo, pues las mujeres ya tienden a hablar más. No sé si te acuerdas del movimiento Me Too que salió hace como 1 o 2 años en que las mujeres comentaban todo tipo de abusos o agresiones que tuvieron en el trabajo, en la calle, en el ámbito familiar. Entonces, muchas veces ese miedo lo paraliza a uno, pero realmente uno ve que finalmente sí hay apoyo en la mayoría de las ocasiones. Exacto. Entonces, aquí lo que hay que hacer para la persona que nos está preguntando esto es precisamente informarse, buscar asesoría, ya sea gratuita o mediante un abogado o nos puede consultar a nosotros, por supuesto. Y
pero sí hay que poner hacer un procedimiento. Esto primero hace este trámite inicia de manera interna en la empresa donde trabaja y luego pues ya va escalando dependiendo de lo que va pasando, pero la idea sí es ponerlo en conocimiento e iniciar el trámite que se tiene contemplado dentro a nivel interno de la empresa, que todas las empresas tienen que tener en su reglamento interno de trabajo este tipo de trámites que es por un comité de convivencia y bueno, se hace a través de la parte interna de la empresa, pero hay que hacerlo. El consejo es que tiene que pues ponerlo en conocimiento y empezar el trámite necesario. Que no calle, que simplemente ponga en conocimiento. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué les recomiendan ustedes a las mujeres que van a las entidades a denunciar y no les ponen atención? Una gran pregunta. Bueno, esto puede pasar y digamos que hay que ser muy realista y realistas y lo que tú decías de la igualdad real, ¿no? Cómo se ve en la práctica. Entonces, a estas mujeres yo les recomiendo que deben hacer las denuncias escritas, hacer todos los trámites de manera escrita, dejar constancias y si no les contestan, pues tienen que acudir a la figura del derecho de petición, que eso necesariamente obliga o hace que tienen que contestarles y tienen que darles una respuesta. Entonces hay que acudir a este tipo de acciones. También, como les decía, pueden hacerlo, averiguar de manera gratuita o también pues pueden consultar a un abogado para que les indique cómo hacerlo. Bueno, tenemos otra pregunta. Si una mujer quiere denunciar el maltrato físico, psicológico, económico y no tiene para pagar un abogado, ¿qué debe hacer? Bueno, lo que hemos hablado debe acudir precisamente a estas entidades administrativas y a estos organismos que nos facilita pues el Estado para la protección de los derechos y hay que denunciar, puede, como les contaba, ir a las casas de justicia, pueden ir a las comisarías de familia, deben poner, cuando se trata de violencia intrafamiliar, deben poner la acción penal pues al lugar en la Fiscalía General de la Nación, pueden buscar ayuda también a través de la Secretaría de la Mujer, pueden ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando hablamos de protección de derechos de los menores o de las adolescentes. Entonces, las entidades administrativas están, nosotros vamos a poner en las líneas de atención para la mujer en emergencias jurídicas, pues para que las conozcan y las tengan a la mano, como ya les había comentado. No sé si quieras agregar algo ahí a esa pregunta, Carolina. No, realmente esa parte sí es más jurídica, te la dejo a ti. Bueno, y tenemos otra pregunta, dice, agradecería la información. Sí, claro que sí, ese es uno de nuestros compromisos del día de hoy, precisamente ponerlo en las redes. Por los casos y por todas las consultas que nos hacen a nosotros en nuestra plataforma, las mujeres que llegan con miedo de no denunciar, preguntan, bueno, ¿qué me va a pasar si yo denuncio? ¿O qué me va a pasar si voy y lo pongo en evidencia? ¿O qué va a pasar si no quiero seguir bajo las condiciones que él me está poniendo y me quiero divorciar? ¿Qué va a pasar con mi patrimonio? Bueno, hay una cantidad de preguntas de acoso laboral, de la cuota de alimentos, que pues por supuesto que eso sí es una pregunta de todos los días y permanentemente, y es que la responsabilidad está en las cabezas de las madres y muchos padres pues por supuesto no responden. Entonces, para la solución de todos estos problemas, por supuesto ahí están también la ayuda del Estado, por supuesto, y lo que ellos ponen al servicio de las mujeres para que ellas acudan y para que denuncien. Entonces las invitamos a que sea de manera gratuita, sea de manera con un abogado, con una asesoría, con una guía jurídica, pero lo tienen que hacer. No pueden dejar de hacerlo. Esa es mi invitación. Creo que también es la tuya. Carolina, sí, claro. No sé qué otra conclusión quieras hacer para cerrar el live del día de hoy. Y también, pues los invitamos a que si tienen más preguntas, con mucho gusto las podemos contestar en este momento. Pues yo para cerrar este espacio quisiera decir pues que y resaltar pues que Colombia tiene una gran oportunidad de generar cambios reales, porque
pues lo que hay son mujeres con talento, con capacidades, con empuje, todas esas cualidades de esas mujeres para poder participar y aportar en la economía y la política son una gran oportunidad para el país. Desafortunadamente, pues, no hablé del tema, pero la participación de las mujeres en la política sigue siendo baja. Entonces, digamos que hay muchas oportunidades para cambiar y cerrar esas brechas de las desigualdades que tanto hablamos hoy que existen en nuestro país. Pues yo creo que también es uno de los caminos para que Colombia pues logre un desarrollo económico, social y sostenible y sobre todo pues la paz que tanto anhelamos en el país. En todo caso, pues yo quiero agradecer nuevamente a Joana y Emergencias Jurídicas por el espacio y poder hablar de un tema tan apasionante y tan importante, y pues a nuestro público, pues muchas gracias por habernos escuchado y acompañado. Muchas gracias. Sí, bueno, yo también quiero, como siempre, agradecerles a nuestra comunidad por estar con nosotros, por apoyarnos, por escucharnos. El interés de nosotros siempre es darles información de diferentes temas que sabemos que son de gran importancia, además porque los obtenemos, nosotros sacamos la información de estas conferencias o de estos live precisamente de todos los casos y todas las experiencias que vivimos a nivel profesional. Y bueno, pues los dejo y los invito a que nos consulten, a que cualquier situación que ustedes consideren que deben poner en conocimiento de las autoridades lo hagan, y a invitarlas a que confíen un poco más en esas entidades que a pesar de que muchas veces puede que se demore o que no, pero hay acciones para hacerlo, pero lo más importante es hacerlo y no resignarse, no callar, sino tomar la fuerza para denunciar, para poner en conocimiento, pero las mujeres no podemos seguir permitiendo que pase esto. Entonces, pues adelante, todas somos, como decías tú, Carolina, todas somos trabajadoras, somos emprendedoras, somos mujeres que definitivamente tenemos que estar en otro nivel, a nivel social también, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Carolina, por tu tiempo, por participar, por tu esta apoyo. invitación. Muy importante para nosotros. Entonces, bueno, ya nos veremos en un próximo live. También los invito a que nos escriban y nos digan qué quisieran o qué temas les gustaría que tratáramos para, pues, por supuesto, dar la información. Prometidísimo, ya vamos a poner toda la información por escrito y cualquier información adicional, pues, pueden escribirnos. Carolina, nuevamente mil gracias. Mira, acá creo que nos están preguntando algo. ¿Otra pregunta? No, están escribiéndonos, dice muy interesante el tema, excelente la presentación, felicitaciones. Muchas gracias a Joana y Carolina por preocuparse por la vulnerabilidad de las mujeres en todos los ámbitos y muchas gracias a ambas. Pues gracias a ustedes. Bueno, gracias. Gracias a todas ustedes. Un abrazo. Nos alegra que les haya gustado. Hasta luego. Gracias. Chao.